educación. Junto a mi grupo de compañeras estaremos hablando acerca de las funciones sociales de la educación. Esta tarea fue asignada en la clase de Sociología de la Educación bajo la tutela del licenciado Naum Batiz. Y para comenzar, hablaré acerca de lo que son las funciones sociales de la educación. Sabemos que la educación es sobre todo un fenómeno cultural humano que forma parte de un proceso histórico, colectivo, consciente desde la filosofía, la moral, la política de los gobernantes y grupos políticos que de una u otra forma han llevado a concretar su ideal a través de métodos, estrategias e instrumentos a utilizar dentro de los procesos sociales de enseñanza, aprendizaje, orientados acorde con los ideales históricos contenidos en la Constitución. Dichos procesos educativos se encuentran históricamente determinados. Esto quiere decir que para llevar a cabo cualquier análisis del fenómeno educativo deberán ser tomadas en cuenta las relaciones sociales y las características ideológicas de los actores involucrados en la lucha para transformar y conducir la educación. En este sentido, se reafirma el papel importante del sistema educativo en la reproducción del sistema capitalista, su división social del trabajo, la cultura y los ideales políticos dominantes mediante la lucha del poder del Estado. De esta forma, hablar de los fines educativos es reflexionar sobre los valores humanos, la filosofía, la ideología que los sustentan, es hablar de aquello que deseamos transmitir y adquirir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para adentrarse en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, el ser humano se ha preguntado sobre el origen del conocimiento. Esto es el origen de las dudas, que estas dudas son las que dan pie a más dudas sobre las relaciones, causas y consecuencias de todas las cosas y fenómenos sobre la Tierra. Esta duda y capacidad de sorprenderse o maravillarse transformó al ser humano en un científico recolector de datos y experiencias, porque la función principal de la educación es conservar y transmitir las verdades sistemáticas y morales que son tan esenciales para el progreso de la sociedad, porque al final el objetivo de enseñar no es meramente o solamente comunicarle al estudiante conocimiento, no, es que el estudiante se adueñe del conocimiento. Un claro ejemplo es el sistema escolar como institución política y de masas. Nació en la burguesía moderna y lleva la marca del Estado burgués. Este es un proceso que coincide con el desarrollo del capital, que acompaña las profundas innovaciones de la organización productiva y del desarrollo tecnológico vinculados a la revolución industrial y que contribuye a la reestructuración del trabajo social. La instrucción, anteriormente reservada a la esfera privilegiada en previsión de una tarea precisa de dirección, se vuelve un valor en el mercado de trabajo. A la escuela se va a recolectar datos, se va a experimentar. Al igual que en el trabajo, se va a pasar de la teoría a la praxis, o sea, de la teoría a la práctica. La filosofía social, en este caso, la educación, observa así una relación de dependencia entre el desarrollo y el conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el desarrollo de la organización social productiva o de la civilización. Soy Alicia Nabil Munguía, voy a proseguir con lo que mi compañera ha dicho. Y es así que sociedad y educación se encuentran íntimamente ligadas, de tal forma que se podrán observar y debatir las redefiniciones sociales e ideales colectivos actuales como intentos o luchas políticas, académicas e ideológicas que tienen como fin el que se materialice el esfuerzo, el ideal propuesto y el cambio educativo. La relación sociedad-educación, sociedad-academia se hace evidente y nos invita a la reflexión sobre el papel de individuos y grupos en la historia. En la investigación que se realice para determinar los ideales o los fines de la educación en una de las sociedades históricas o actuales, se pueden distinguir en una política educativa 3 planos que se combinan
o superponen de manera diferente y en proporciones desiguales. El primer plano es el nacional. El plano segundo es el correspondiente al tipo de civilizaciones. Y el tercero es el plano universal y humano. Y es así que tenemos en primer lugar que se encuentran determinados fines inmediatos y particulares ligados a las condiciones y exigencias vitales de cada colectividad. Pero como hay hechos que rebasan el área del territorio nacional y que se limitan a un organismo político, un Estado o nación, la política general y la educación, por lo que implican y que se rebasen las fronteras, quedan así adentro de las áreas espirituales una civilización. Ese es el segundo plano y es el que se debe estudiar. Por último, tenemos el plano de los valores universales, que trascienden las épocas y las fronteras y definen más a la especie humana que un grupo político, según se predomine en una época las tendencias nacionalistas y humanistas. La organización pedagógica de todos los grados reflejando con más fuerza los caracteres y las aspiraciones de un pueblo, siendo así que se orientará en el sentido de una afirmación energética del nacionalismo o tenderá a acentuar el humanismo, es decir, los valores fundamentales que expresan una naturaleza esencialmente idéntica en todos los hombres o en todos los seres humanos en una sociedad. Y es así que podemos ver a qué necesidades y objetivos responde el planeamiento de la educación. El planeamiento de la educación responde a un doble propósito, que permite identificar desde un principio los dos campos o los dos planos en que se colocan sus principales problemas y tareas. El primer plano es articular la educación y las acciones indispensables para su desenvolvimiento con las necesidades de desarrollo general de una comunidad o país y con las decisiones que se adopten para impulsarlo, y así la educación comience a desempeñar un papel funcional y directo dentro del cuadro de factores que se movilicen para alcanzar determinados objetivos de progreso cultural, social y económico. El segundo propósito es estrechamente y vinculado al anterior. Consiste en centrar las condiciones que aseguren un proceso continuo de innovación y mejoramiento en todo el conjunto de factores que determinan la eficacia de los sistemas educativos, estructura, administración personal, contenido, procedimientos e instrumentos en una institución. Dicho en otros términos, el objetivo esencial del planeamiento educativo consiste en lograr o correlacionar en el mayor grado posible dos tipos de eficiencia, las cuales serían la eficiencia externa, que se da a los sistemas educativos, determinada por su respuesta a los requerimientos presentes y previsibles del desarrollo global de la sociedad. Y por último, la eficiencia interna, que ésta puede ser apreciada por la capacidad de dichos sistemas para atender a la demanda educativa, los niveles de escolaridad que aseguran a la población y la atención que presten a las necesidades individuales de los educandos, los niveles de calidad de los resultados del proceso educativo y el uso óptimo de los recursos puestos a su disposición en los centros educativos para una mejor enseñanza. Stephanie Amador Espinal, y yo voy a continuar con el tema hablando de lo que son los fines de la educación en la sociedad. Pues al preguntarnos por los fines de la educación, damos el primer paso metodológico que nos permitirá conocer y evaluar hasta cierto punto las metas educativas institucionales tanto a corto, mediano y largo plazo. La posibilidad de planeación tanto como en el replanteamiento de objetivos y las metas. Así pues, los fines humanos y sociales se reflejan en los fines educativos a través de las formas que adoptan o mantienen en cada etapa de su transformación histórica. Existen dos objetivos o fines generales de la educación y cada uno se encuentra relacionado con dos pilares de los procesos de organización institucional educativa. Los fines que son los fines primarios, que estos están inmersos en los ideales, y están los secundarios, que están relacionados directamente con la realidad histórica.
Los fines primarios representan en esencia valores humanistas, universales, y los fines secundarios se encuentran históricamente determinados. 3 son los fines o necesidades esenciales o generales prioritarias para la educación. El número 1 está la formación moral del joven o del niño, pues aquí los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprenden, practican y se interesan por los valores éticos fundamentales, tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica, la ciudadanía y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. El segundo fin es la instrucción intelectual, donde el aprendizaje consiste en la adquisición y representación exacta del conocimiento externo. La enseñanza también debe facilitar la transmisión y recepción por el alumno desde el conocimiento estructurado, las condiciones internas que intervienen en el proceso, la motivación también, la captación y la comprensión, tanto como la adquisición y la retención que tiene el alumno. El número 3 es la capacitación para el trabajo. Sabemos que la educación laboral es un proceso en el cual todas las disciplinas del currículo fomentan un conjunto de conocimientos y habilidades para solucionar problemas de la vida social, que permiten desarrollar la formación vocacional, el respeto al trabajo, los hábitos de conducta laboral, así como los valores y normas sociales. Estos son los 3 fines de la educación. Entonces, cabe destacar que los ideales que encarnan históricamente la educación superior necesariamente son universales y humanistas, es decir, rebasan los intereses privados o de grupos y atañen toda la humanidad. Entonces vemos que la educación juega un papel súper importante en la sociedad, porque prepara al joven o al niño para poder desenvolverse de una manera adecuada en la sociedad. Esto ha sido mi participación. Muchas gracias.